¿Cuál fue tu experiencia más aterradora con un desconocido? Historia 1. Iba caminando sola después de una jornada larguísima de 26 horas seguidas. Mi plan era llegar a la estación central de autobuses para encontrarme con mi pareja y de ahí irnos juntos a la fiesta de cumpleaños de un amigo. En medio del camino, una mujer aterrorizada se detuvo en su coche junto a mí y, de verdad, me pidió por lo que fuera sagrado que me subiera con ella, su esposo y su bebita. Me dijo que había visto a un hombre con una mirada espeluznante siguiéndome desde como 3 cuadras atrás y que notó que se estaba acercando cada vez más. Yo ya había visto a ese tipo un rato antes, pero pensé que se había ido. Seguro tomó otro camino para rodearme y acercarse sin que yo me diera cuenta, no sé. Ella me confesó que sabía que todo era raro, pero me suplicó que entrara igual. Me prometió llevarme a donde necesitara. Acepté y entré al auto. La bebita hizo un poco de charla conmigo mientras avanzábamos. El marido, por su parte, fue muy respetuoso y no me dirigió ni una palabra, seguramente pensando que eso me podría incomodar o asustar más. Cuando me dejaron en la estación, les di las gracias de todo corazón. Me encontré con mi pareja y no pude evitar romper en llanto. 5 años atrás, me drogaron y violaron 2 hombres, y nadie, absolutamente nadie que vio cómo me arrastraban hacia su Uber hizo algo para ayudarme. Ni siquiera los conductores, que al final me dejaron en casa de mi papá porque ellos querían dejarme en la mía, pero yo tenía tanto miedo que no les dije mi dirección real. La bondad de esa mujer no solo me salvó la vida esa noche, sino que también me devolvió un poco la fe en la humanidad. Historia 2. Iba en un autobús transitando por una zona un tanto complicada de San Francisco, ya entrada la tarde-noche. Camino desde mi clínica en el Civic Center hacia un turno nocturno en el Hospital General de la ciudad. Estaba de pie, justo en el centro, en un vehículo bastante lleno. Ya sabes cómo es la cosa. Cuando suben más personas adelante, todos insisten en que los que están atrás se corran un poco. Así que hice lo habitual y le pedí al hombre que estaba detrás de mí que se hiciera a un lado. Pero en ese instante, noté que me observaba con una mirada helada, profundamente inquietante. Me espetó un «no me digas qué hacer» con un tono que parecía atravesar el alma. Se mantuvo con ese gesto perturbador durante todo el trayecto. Yo, una mujer en mis 20s, no podía despegar la mirada ni alejarme. Cuando llegó mi parada, bajé casi huyendo, cruzando una calle muy concurrida y un buen trecho hasta la puerta del hospital. El miedo de que intentara seguirme fuera del autobús me tenía paralizada. Nunca antes ni después sentí con tanta certeza que alguien realmente pretendía hacerme daño de verdad. Historia 3. La primera vez que estuve en la Ciudad de México, ni idea tenía del barrio tan peligroso en el que estaba mi hotel. Apenas salí y, de repente, 3 hombres me vieron, se acercaron rápido caminando y me rodearon por 3 lados. De puro instinto, salté dentro de lo que resultó ser una pequeña librería. Sentí que iban a agarrarme. Dentro, solo estaban 2 niñas, como de 8 o 9 años. Uno de los tipos me siguió y se quedó pegado a mí, bloqueando la salida. Y entonces, como salido de la nada, se abrió una puerta que ni siquiera había visto al fondo de la tienda, y salió un hombre adulto, probablemente el papá de las chicas. Él salió del local y, después de quedarme un rato más comprando algunos libros, agradeciendo en silencio como si me hubiera salvado la vida, regresé al hotel. Historia 4. Una noche muy tarde, cuando tenía 17 años, me detuve en una estación de servicio justo a la salida de la autopista para cargar gasolina. Venía de regreso a casa después del trabajo y, la verdad, el lugar estaba casi desierto, sin otros coches en las bombas ni nadie cerca. Entré a pagar y al salir, comencé a llenar el tanque, pero algo me inquietó. Un hombre estaba parado detrás de una de las bombas. Al otro lado, observándome con una mirada fija y penetrante. Un mal presentimiento me invadió, así que decidí refugiarme en el vehículo mientras se llenaba el tanque, asegurando las puertas. Ya dentro, el hombre se acercó de repente, haciendo señas para que bajara la ventana. Yo simplemente negué con la cabeza. Entonces intentó abrir la puerta y al ver que estaba cerrada, comenzó a golpear los vidrios con insistencia. Lleno de miedo, llamé a la tienda y pronto un empleado apareció para enfrentar al hombre, informándole que la policía ya estaba en camino. Ante esto, ya conocido huyó corriendo. El empleado me pidió que permaneciera dentro y desconectó la manguera, advirtiéndome que tuviera cuidado al salir. Desde ese día, evito detenerme a cargar gasolina en horas de la noche, salvo que no haya alternativa. Y si lo hago, siempre prefiero estaciones bien iluminadas y con bastante gente alrededor. Aquella experiencia aún me eriza la piel, y estoy seguro de que ese hombre tenía intenciones de hacerme daño, robar la camioneta, o ambas cosas. Historia 5.
El año pasado manejé a la tienda que queda a solo 2 minutos de casa para comprar algo para mi mamá. Iba con mi hermano menor. Al llegar, me detuve en el alto, miré varias veces alrededor, tenía las luces encendidas y no había nadie, así que quise echar un último vistazo. De repente, un auto plateado apareció de la nada como si volara y casi me choca. Los dos frenamos de golpe y creo que alguno de los dos tocó la bocina. No hubo choque, pero fue muy cerca. Cruzo el estacionamiento y me estaciono porque no quiero estar cerca de conductores así. El tipo me sigue. Se ve que está furioso. Hace gestos como queriendo que baje la ventana o le abra la puerta. Y hasta comienza a bajarse del carro. Soy mujer y ya estaba oscureciendo totalmente. Él es mucho más grande que yo. Me entró un miedo horrible y me salí disparada del estacionamiento. Entonces, ese tipo empezó a seguirme por toda la ciudad durante 10 o 15 minutos seguidos. Me quedé atrapada en un semáforo en rojo y él se metió en el carril de giro. Casi me encajonó contra los otros autos, bajó de su carro y se acercó agresivamente a mi ventana. Yo gritaba y lloraba, pero logré pasar con apenas unos centímetros de espacio entre los carros y él volvió a ponerse detrás de mí. Lo hizo 2 veces. Cuando lo veía en el espejo retrovisor, él tenía la expresión más tranquila, incluso parecía que miraba a un lado cómodamente, como si lo que hacía fuera completamente normal para él. Tenía el 911 abierto en el teléfono y estaba yendo hacia la estación de policía más cercana. Pero tuve que pasarme 2 semáforos en rojo con mucho cuidado. Él esperaba a que cambiara la luz y de alguna forma, siempre me encontraba. Apagué las luces, no usé señales de giro, me alejé de mi casa, hice todo lo que me dijeron que debía hacer en estas situaciones, y aún así él me seguía encontrando una y otra vez. Me perdí porque el GPS se bugueó y me mandó en dirección contraria a la estación. Por pura suerte, pasé junto a un policía, empecé a gritar desesperadamente para llamar su atención. Los oficiales fueron muy comprensivos y se aseguraron de que llegara a casa segura. Por desgracia, ese tipo técnicamente no cometió ningún delito explícito, no podían identificar qué tipo de carro era. Lo único que sé es que probablemente vive cerca de mí. Porque era una tienda común y corriente, nadie viajaba lejos para llegar hasta ahí. Historia 6. Suelo correr seguido por un sendero en el bosque. Un día, mientras avanzaba, me encontré con una maleta enorme, medio oculta entre la hierba alta. Al acercarme, de repente un hombre emergió entre los árboles y se interpuso justo entre la maleta y yo. Lo extraño fue que ni siquiera tocaba la maleta ni parecía querer llevársela. Esa presencia me llenó de un miedo inmediato. Llevaba botas y me dijo que estaba intentando completar 50 kilómetros corriendo. Apenas lo vi saltar, ya sentí la urgencia de alejarme y observé bien esas botas que calzaba. Todo resultó sumamente inquietante. Un par de días después, me topé con policías en los senderos. Estaban tras la búsqueda del cuerpo de una persona desaparecida. Tuve que indicarles exactamente dónde había estado la maleta. Historia 7. Tenía 15 años. Un amigo que vivía en la calle principal estaba organizando una reunión en su casa. Así que decidí salir a comprar un sándwich para contrarrestar un poco el efecto del alcohol. Por suerte, el lugar estaba justo al otro lado de la calle. Entré y pedí mi comida. Mientras observaba cómo preparaban mi sándwich, 2 hombres de unos 25 años entraron al local. Yo era un chico bajo y tranquilo, así que ni miraba a nadie ni decía nada. De repente escuché que uno de ellos exclamaba con brusquedad: ¿Qué demonios estás mirando? Me giré y vi que me observaba fija y amenazadoramente. Pregunté tímidamente. Yo, a lo que respondió con ira latente: Sí, tú mocoso, ni se te ocurra mirarme. Te voy a estrellar la cara contra el vidrio, imbécil. Miré al empleado esperando que algo hiciera. Que los enfrentara o los invitara a irse, pero permaneció inconcio sin intervenir. El hombre se acercó mucho a mi oído y advirtió con voz grave: Si no te largas en 30 segundos te voy a partir la cara. En ese instante terminaron de preparar mi sándwich y pagué con rapidez para salir de ahí. Para ser sincero, en ese momento sentí un miedo paralizante. Ahora, al recordarlo, solo era un tipo ebriólico y alborotado. Lo que más me inquietó fue lo absurdo e inesperado de la situación. No le dije ni hice nada, simplemente me alejé. Historia 8. Una vez, mientras caminaba hacia casa, fuera de la base en el sureste de Turquía, viví una experiencia bastante inquietante. Iba solo y noté que 3 desconocidos me seguían. Uno delante, otro detrás y el tercero esperando en la esquina de la calle siguiente. Al principio pensé que sería casualidad, pero a medida que se fueron acercando y comenzaron a rodearme, sentí que me estaban atrapando. En ese instante decidí detenerme, fijé la mirada firmemente en cada uno tras otro, sin parpadear.
Con calma, metí la mano dentro de la chaqueta del uniforme como si buscara resguardar un arma. Afortunadamente, ese simple gesto fue suficiente para que huyeran por donde habían venido. Fue un alivio enorme darme cuenta de que pude reaccionar a tiempo y evitar un conflicto mayor. Historia 9. En mi trabajo anterior tenían un turno de 6 de la tarde a 2:30 de la mañana que realmente odiaba porque no tenía carro y los buses que normalmente tomaba no circulaban a esa hora. Sin embargo, había un autobús para viajeros que salía a las 3 de la mañana y en esos turnos lo usaba siempre. Me dejaba a unos 15 minutos caminando de mi casa, principalmente atravesando un enorme estacionamiento de un centro comercial, y el último tramo era por mi calle, que en esa hora siempre estaba muy oscuro. Una noche, bajé del bus como de costumbre, y mientras esperaba para cruzar la calle hacia el estacionamiento, un auto pasó lentamente frente a mí y quien manejaba me miraba fijamente sin apartar la vista. Seguí mi camino, pero pronto noté que el auto había entrado al estacionamiento y me estaba siguiendo despacio. Era pleno en la noche, no había nadie alrededor ni un lugar para pedir ayuda. Pensé en llamar a la policía, pero no sabía cuánto tardarían, ni si el tipo al verme con el teléfono intentaría algo. Cuando estuve cerca de mi calle, fingí que solo pasaba de largo, porque no se podía entrar directamente desde esa parte del estacionamiento. Justo cuando estaba a punto de llegar, crucé rápido la calle hacia mi casa y vi que el tipo en el auto buscaba desesperadamente una salida para seguirme. Me escondí entre los arbustos de la casa de mi vecino antes de que llegara y lo vi dando vueltas una y otra vez en dónde estaba. Al final, se rindió y aproveché para correr rápido los últimos metros hasta mi casa. Después de esa noche, cada vez que tenía ese turno preferí pagar un Uber para regresar. Era mucho más caro, pero decidí que valía más la pena gastar dinero que arriesgarme a lo que sea que ese tipo tenía en mente hacer conmigo. Historia 10. Después de una noche con los chicos, estaba esperando un taxi para ir a casa. Entonces, se me acercó un desconocido y empezó a platicar conmigo, preguntándome hacia dónde iba. Me dijo que él iba en la misma dirección y me ofreció compartir el taxi. Durante el camino, no paraba de preguntarme sobre mi noche y se mostraba incrédulo, como si no creyera nada de lo que le contaba. Me decía que los bares donde decía que había estado ya habían cerrado hacía rato y se cuestionaba por qué. Si había salido con mis amigos, ahora estaba solo. Fue una actitud demasiado desconfiada para simplemente compartir un viaje en taxi. Cuando llegué a casa, él bajó del taxi y me pidió si podía entrar a mi casa. Le dije que no porque tenía familia adentro, pero otra vez no me creyó y seguía insistiendo en que estaba mintiendo. Entré, me despedí y cerré la puerta en su cara, aunque él ya mostraba signos de enojo. El tipo se quedó parado afuera, mirando por las ventanas de mi casa durante un buen rato. Historia 11. Hace unos 20 años, saliendo de un turno nocturno, estaba manejando por una zona bastante complicada de Brooklyn. No era una calle secundaria ni nada así. Y si fuera de día, seguro estaría llena de carros todo el tiempo. En medio de la calle, vi a un tipo tirado boca abajo, completamente inconsciente. Al principio seguí de largo, pero mi conciencia me ganó y di vuelta para bajar la ventana y preguntarle desde el auto: «Oye, amigo, ¿estás bien?». Apenas empecé a hablar, el tipo de repente se levantó y se lanzó directo contra mi coche. Nunca en mi vida había arrancado un auto tan rápido ni metido el cambio con tanta prisa. El tipo comenzó a perseguirme con una velocidad increíble, como si fuera Usain Bolt, durante casi 1 kilómetro hasta que finalmente logré perderlo. Fue una experiencia aterradora. Historia 12. No era exactamente una desconocida, pero tampoco la conocía mucho. Mi ex, nuestro hijo y yo estábamos rentando el sótano de una casa que una amiga de mi mamá nos había prestado. Justo al lado vivía una chica de 17 años. Para ser honesta, mucho de lo que pasó fue culpa de mi ex. No sé si alguna vez tuvieron algo, pero estoy segura de que al menos ella pensó que sí, porque él la ilusionaba. Un día, todos íbamos en el mismo autobús hacia casa. Íbamos mi hijo y yo. En el camino, ella y yo comenzamos a discutir. La pelea continuó mientras caminábamos cada una por un lado de la calle. Yo empujando el cochecito del niño y ella del otro lado. Cuando llegamos a nuestras casas, ella entró primero. A mí me tardó más porque tuve que sacar a mi hijo del cochecito. Estaba sosteniéndolo en brazos y el cochecito doblado, tratando de abrir la puerta con llave, cuando de repente escuché que se cerraba otra puerta atrás de mí. Me volteo y la veo correr hacia mí, con un objeto afilado de cocina enorme, levantado, lista para atacarme. El miedo me paralizó por un momento, pero reaccioné a tiempo. Levanté la pierna y la pateé justo cuando estaba por llegar.
El arma me rozó el brazo, dejándome un corte pequeño, pero la patada fue lo suficientemente fuerte para que no me alcanzara en otro lado. En ese momento, mi hijo empezó a gritar. Aproveché el pequeño tropiezo de ella para abrir rápido la puerta y encerrarme adentro con él. Llamé a la policía y llegaron rápido. La chica intentó escapar corriendo y subirse a un auto de un amigo. Pero uno de los policías la alcanzó, la derribó y la arrestó. A mí me tomaron fotos de la herida y también a mi hijo, que por suerte no resultó lastimado. Fue, sin duda, uno de los momentos más terroríficos de toda mi vida. Historia 13. He tenido algunos encuentros aterradores con desconocidos, pero solo uno que realmente no puedo explicar. Estaba sentada en mi porche, leyendo por la noche. La luz del porche estaba encendida, así que cualquier persona en la calle podía verme claramente, pero para mí la calle estaba envuelta en completa oscuridad. De repente, escuché un ruido y levanté la mirada. Vi a un hombre mayor, quizá de unos 60 años, caminando por la acera. Apenas podía distinguirlo. A medida que se acercaba a la luz del porche, empezó a ser más visible. Volví a levantar la vista y justo en ese momento, él cruzó la mirada conmigo. De inmediato, se apartó del camino por la acera y comenzó a atravesar mi jardín delantero, corriendo directo hacia mí. Su respiración era entrecortada y bastante fuerte, casi como un gruñido con cada bocanada de aire. Tenía una mirada desquiciada, como si estuviera totalmente fuera de sí, y sus brazos estaban estirados adelante, como intentando alcanzarme. No exagero si digo que parecía un zombi descontrolado o algo por el estilo. Corrí hacia la puerta principal y apenas logré abrirla antes de que él llegara. Cerré con llave detrás de mí y cuando miré hacia afuera, ya no estaba. Nunca lo volví a ver, pero desde entonces ante un de leer en el porche de noche. Historia 14. Fui de campamento con unos amigos a una costa nacional donde no había nadie a kilómetros a la redonda. Llevaba una vieja carpa Coleman tipo cúpula, que tenía toda la parte superior de malla, y para protección y privacidad se usaba la cubierta impermeable. Pero esa noche decidimos no poner esa cubierta porque hacía buen tiempo y el viento, que venía del mar, la levantaba mucho. A la mañana siguiente, mientras caminaba mirando las huellas de animales como cangrejos, me topé con unas huellas enormes de hombre justo al lado de la carpa, atrás por donde están las dunas, a apenas unos pocos centímetros. Era como si alguien hubiera estado parado casi tocando la carpa, mirando hacia abajo a través de la malla mientras dormíamos. No teníamos ni idea de que estaba ahí. Hasta ahora me sigue dando un poco de miedo recordarlo. Historia 15. Tenía unos 20 años y era otoño, así que ya oscurecía temprano. Estaba en el centro comercial y al salir me dirigí hacia mi carro. Justo cuando estaba por meter la llave en la puerta, de repente apareció un hombre a mi derecha. Nos miramos, él me dijo, hola y yo no dije nada, pero sentí cada nervio de mi cuerpo en alerta total. Pasó un segundo y el tipo se movió detrás de mí, entre los autos, hasta la siguiente fila de estacionamiento, y caminó de regreso hacia el centro comercial. Estoy seguro de que tenía malas intenciones. ¿Por qué no actuó? No lo sé, pero sé que mi cuerpo pudo sentir el peligro y entró en modo supervivencia, con ganas de pelear como primer instinto. Aún hoy pienso en ese momento, el día que casi me secuestran. Historia 16. Corría el año 1981 cuando mi grupo de scouts acampaba en una reserva bastante extensa, que parecía pertenecer a la organización o quizás ser un refugio natural protegido. Un día, 4 de nosotros decidimos emprender una caminata larga por un sendero poco transitado. Todos teníamos entre 11 y 13 años. Después de un par de horas de andar, de repente nos cruzamos con 3 cazadores. Se les veía realmente sorprendidos de encontrarnos por ahí, aunque estábamos en una zona bastante remota. Su equipo era escaso, más que sus fusiles, unas pocas municiones y algunos cuchillos. No parecían sacados de una escena extrema al estilo Deliverance, pero la tensión no estaba muy alejada de eso. Comenzaron a interrogarnos con nerviosismo y cierto aire de hostilidad, queriendo saber quiénes éramos, qué hacíamos en ese lugar, cuántos éramos en total y cosas por el estilo. Sin amenazarnos abiertamente, era evidente que sus fusiles nunca se apartaban de nosotros de forma casual. Cuando preguntaron dónde estaba nuestro campamento, tuve la presencia de ánimo para decir, no está tan lejos, solo estamos haciendo una caminata corta antes de almorzar. Pero entonces Tim, sin medir sus palabras, respondió con un ¿qué quiere decir eso de que no está lejos? Antes de que pudieran replicar, miré mi reloj y aclaré. Salimos hace como 20 minutos y tuvimos que subir una pendiente bastante empinada. Ni siquiera llevamos 1 kilómetro recorrido aún.
Continuaron con preguntas sobre si había más personas con nosotros. Fue Chris, que padece diabetes pero tiene buen olfato para este tipo de situaciones, quien contestó rápido. No en nuestro grupo, pero otros grupos también salieron a caminar. El que parecía el jefe ordenó: «Quédense aquí», y comenzaron a susurrar entre ellos en una charla seria que duró al menos un cuarto de hora. Finalmente el líder nos indicó: «Regresen por donde vinieron, no deberían estar aquí». Y nos observaron mientras nos alejábamos. Unas horas después llegamos al campamento y le contamos al maestro Scout todo lo sucedido. Nos dijo que probablemente eran cazadores furtivos y envió a uno de los padres a avisar a las autoridades. Y eso fue todo. El ritmo de la estadía no cambió. Ningún adulto volvió a mencionarlo y ningún guardabosques ni policía apareció en nuestro campamento. Sí, 1981 era otra época, pero aún recuerdo haber pensado: ¿no debería alguien haber tomado nuestra declaración? ¿No escucharon que nos mantuvieron apuntados con sus armas por casi media hora? A veces todavía me pregunto si realmente eran cazadores ilegales o si estuvimos demasiado cerca de alguna plantación secreta. Y también no puedo evitar imaginar si estuvimos al borde de un destino sin retorno, enterrados en el olvido de la nada. Historia 17. Un hombre vestido completamente con traje de negocios y cargando un maletín salió caminando del bosque. Cruzó un pequeño canal de barro, sonrió y nos extendió la mano a mí, que tenía 12 años, y a mi hermana de 10, como saludándonos. Todo esto sucedía en un área muy rural. De esas donde se suele ver mucha madera y árboles por todos lados. Pero lo más impresionante fue cómo reaccionaron los dos perros que nos acompañaban. Se le fueron encima con una fiereza que nunca antes había visto, ni después tampoco. Gruñían, mordían, le rasgaron los pantalones y lo persiguieron por el camino hasta que desapareció de vista. Entonces llegó el autobús escolar, subimos y nos fuimos a la escuela. Nunca volvimos a verlo. Estábamos jugando en la calle cerca unos 10 minutos esperando el autobús. Y esa extraña pregunta quedó rondando en mi mente: ¿quién era ese hombre? ¿Y cuánto tiempo llevaba observándonos desde el bosque? Historia 18. Era un día caluroso de verano, yo llevaba puestos unos shorts y una camiseta sin mangas, tenía poco más de 20 años. Dejé mi carro para que le hicieran un cambio de aceite y algo de mantenimiento en Canadian Tire. Y mientras esperaban, caminé hasta Walmart, que está en la misma plaza. Después de hacer mis compras, regresé caminando a Canadian Tire y noté a un hombre en un auto que me seguía despacio desde Walmart hasta el estacionamiento de Canadian Tire, parqueándose cerca de la entrada que yo había usado. Al principio pensé que era una coincidencia, que simplemente estaba manejando lento para dar la vuelta en el estacionamiento. Pero mientras esperaba mi auto y caminaba entre los pasillos, ese hombre apareció de repente y se me acercó mucho, al punto de incomodarme, y empezó a pedirme mi número de forma agresiva. Le dije que tenía novio y que no estaba interesada, y me alejé rápido. Sin embargo, él siguió gritándome, sin aceptar un no por respuesta y con una actitud bastante inquietante. Me sentía tensa porque había llegado a seguirme dentro de la tienda. Pero al menos estaba en público, así que sabía que no podía hacer algo demasiado grave. Pero el tipo siguió siguiéndome de pasillo en pasillo, observándome y llamándome para coquetear, insistiendo sin parar y volviéndose más agresivo ante mi indiferencia. Empecé a entrar en pánico y sin pensarlo empecé a mandar mensajes a mis papás y a mi novio, que ahora es mi esposo. Pero en ese entonces vivía a media hora de distancia. En cuanto vieron los mensajes, mis papás salieron en su auto. Mi mamá me dijo que buscara a algún empleado para contarle lo que estaba pasando y así pedirme ayuda para mantenerme alejada de ese hombre. Corrí literalmente para deshacerme de él y fui directo al mostrador de mantenimiento para contarle al empleado. Le describí al hombre, y él me dijo que entrara a la sala de espera para clientes y me pusiera en una esquina, donde no pudiera ser vista desde la puerta abierta. Me aseguró que él estaría vigilando para que el chico no entrara. Mi corazón latía tan rápido que sentía que se me saldría del pecho. Por suerte, mis papás llegaron pronto. Cuando salí de la sala de espera, vi al hombre acercándose a mí, parecía que iba a decir algo otra vez. Pero justo entonces vio a mis papás que venían corriendo hacia mí, y él se dio media vuelta y se marchó rápidamente. Mis papás me acompañaron hasta el carro y mi papá manejó hasta mi casa, porque yo estaba demasiado nerviosa para conducir. Tuve una sensación terrible, como si supiera que ese hombre no aceptaría un no, y estaba tramando hacerme algo malo. Historia 19. En la tienda agrícola del pueblo, que queda en una zona bien rural, me crucé en la entrada con un chico un poco más joven que yo justo cuando yo salía y él entraba.
Sentí un nudo en el estómago, como un escalofrío que me recorrió la espalda, pero seguí caminando hacia mi carro pensando que era solo el frío del aire acondicionado. Cuando llegué a casa no habían pasado ni 10 minutos cuando recibí varias llamadas desesperadas de mi pareja, que me preguntaba nerviosa si estaba bien. Resulta que alguien había irrumpido en la tienda y la habían puesto en cuarentena. Todas las personas que estaban adentro quedaron retenidas como rehén. Después supe que ese chico con el que me crucé en la entrada era el mismo. Se dirigió directamente al mostrador donde venden armas y municiones. Se apropió de un rifle y desde entonces todo se descontroló. Al final se trató de una tragedia en la que el joven, cargando con muchas dificultades, terminó confrontando a la policía y poniendo fin a sus días. Por fortuna, nadie más sufrió daños. Historia 20. Estaba en el trabajo, haciendo lo mío como siempre, cuando noté que un hombre en una de las computadoras me estaba mirando fijamente. Pero ya sabes, en una biblioteca a veces hay gente con poca habilidad social, así que no le di mucha importancia. Más tarde, cerca de la hora de cerrar, lo vi sentado en el área de jóvenes que queda al fondo, observando mientras la biblioteca se iba vaciando con el anochecer. Usualmente, para la hora de cierre somos 4 personas, pero ese día solo quedábamos mi compañero y yo. Faltaban 10 minutos para cerrar y una cliente me tenía ocupado fotocopiando montones de páginas con contenido religioso, mientras me rogaba de manera casi desesperada que la ayudara. Yo intentaba terminar ese trámite rápido para poder ayudar a mi compañero a cerrar. Y aunque sentía que alguien me vigilaba, trataba de fingir que no pasaba nada. Entonces el hombre se levantó, con la mirada fija en mí, y caminó directo hacia donde yo estaba, sin parpadear ni desviarse. «Necesito que vengas conmigo», me dijo, señalando el área al fondo de la biblioteca, la misma por donde había entrado, que estaba completamente vacía y con una vista poco clara, justo al lado de los baños. «Lo siento, estoy ayudando a otra persona ahora», respondí, intentando mantener la calma y el modo atención al cliente. «Quizá mi compañero pueda ayudarte». Entonces mi compañero se levantó y lo siguió. En ese instante tuve una sensación horrible, como si acabara de cambiar mi vida por la de él, y mientras ayudaba a la señora con las fotocopias no dejaba de vigilar a mi compañero todo lo que podía. Un minuto después volvió corriendo y terminé rápido con la señora, que se fue. Me acerqué a mi compañero y le pregunté si estaba bien y qué había pasado. Él me contó que el hombre la había llevado hasta la mesa del área de jóvenes y le había señalado un juego de ajedrez. ¿Faltan piezas?, le preguntó ella, pensando en que quizá necesitaba reponer algunas. No respondió con voz firme. «Aquí te vas a sentar y vas a jugar conmigo». Mi compañero nada más dijo «no, gracias» y se apresuró a regresar a ayudarme con el cierre, y el tipo desapareció. Pero ninguno de los dos lo vimos salir de la biblioteca. Normalmente revisamos los baños antes de cerrarlos, pero esta vez solo los cerramos sin checar. Cerramos las puertas principales y nos fuimos al área del personal para salir. Y fue entonces cuando por fin nos dimos cuenta de que la situación era muy grave. Le comenté que ese hombre me daba unas vibras muy malas, como esas que sientes cuando ves a un depredador a lo Ted Bundy. En sus ojos había algo perturbador, algo que no encajaba. Ambos estuvimos de acuerdo en que nos activó todas las alarmas y que dejaba claro lo peligroso que podía ser. Al salir, nos movimos rápido hacia nuestros carros en el oscuro estacionamiento y no dudamos en cerrar con llave apenas nos subimos. Fue una noche para no olvidar. Historia 21. Estaba regresando del trabajo, completamente en mi mundo, cuando un tipo intenta empezar a hablar conmigo mientras esperamos el tren. Yo lo ignoro, le digo que no y me pongo los audífonos, pero el hombre no se rinde. Se va acercando cada vez más, y yo sigo retrocediendo, hasta que me doy cuenta de que me tiene acorralado justo en el borde del andén, justo cuando el tren se acerca. Entonces me pregunta, con un tono insistente, si realmente estoy segura de que no puedo darle mi número. Cuando me mandó mensajes, lo bloqueé, pero no tengo duda de que ese tipo habría intentado empujarme al vacío, o al menos habría entendido la amenaza un poco como pasó con Dennis. Historia 22. Un par de semanas antes de finalizar mi servicio en el Cuerpo de Paz, alguien se coló en mi casa con una discreción inquietante. Entraron a mi cuarto mientras yo dormía profundamente, completamente vulnerable, y con cuidado levantaron un tramo del mosquitero que estaba escondido bajo el colchón, intentando alcanzarme. Me desperté sobresaltado y vi la sombra de alguien agachado junto a mi cama. Apenas toqué su mano entre las telas del mosquitero, pero la confusión y el letargo me impidieron reaccionar. En cuanto percibió mi contacto, esa persona se levantó de un salto y escapó por donde había entrado. No faltó nada y no se desordenó nada, salvo los cortes que hicieron en la cerca de la casa y en el porche con mosquitero para poder ingresar. Menos de una hora después me mudé de allí.
y un par de semanas más tarde emprendí el regreso a mi país. Mi comunidad quedó conmocionada y avergonzada, los ancianos estaban desconcertados y se disculparon ante la oficina principal del Cuerpo de Paz por no haber podido protegerme del todo, aunque la verdad es que me cuidaron durante casi 2 años como si fuera de la familia. Yo solo les guardo cariño y profunda gratitud. Nunca supieron quién fue ni qué intención se ocultaba tras esa irrupción. Historia 23. En ese entonces, mi esposo y yo íbamos a reunirnos con su hermana y su prima en uno de esos centros de masajes que están en las plazas comerciales de Los Ángeles. Desde que entramos, sentí un vacío horrible en el estómago. Supe de inmediato que el dueño era un tipo peligroso. Él me vio y de repente sentí una descarga de adrenalina. Como si entendiera que si tuviera la oportunidad, ese hombre podría hacerme cosas inconcebibles, daños que no se olvidan. Por eso no dejé que mi esposo estuviera ni a un brazo de distancia de mí. Y eso mantuvo al dueño bien lejos. Porque mi esposo es enorme, como jugador de fútbol americano mide casi 1.95 metros y pesa alrededor de 127 kilos. Él es la persona más amable que puedas conocer. Pero lamentablemente, cuando las mujeres lo ven, prefieren cruzar la calle porque así es el mundo en el que vivimos. No disfruté ni un minuto del masaje, y me sentí mal al pensar que después ese hombre podría verme en las cámaras. Fue realmente terrible. Al salir, mi cuñada y su prima nos dijeron que el dueño daba muy mala espina, pero que valía la pena ir porque era barato. Me sorprendió muchísimo que no les diera más miedo ese tipo, y ojalá me lo hubieran dicho antes de que fuéramos. Historia 24. A principios de los años 80, yo tendría como 11 años y estaba caminando solo por un pequeño bosque que quedaba a unos 800 metros de mi barrio. Llevaba conmigo mi rifle de aire comprimido y andaba rondando entre los árboles, cuando de repente pasé bajo uno y sentí cómo se me erizaba el cabello en la nuca. Tenía esa sensación de que alguien me estaba observando. Levanté la mirada y ahí estaba un tipo de unos 20 años sentado en una rama, mirándome fijo. Le saludé con la cabeza y le dije, hola, pero él ni se inmutó, solo me quedó viendo sin decir nada. Me alejé rápido de ese lugar y caminé directo a casa. Unos días después lo volví a ver, esta vez parado en el jardín frontal de una casa en mi misma calle. Poco tiempo después, una noticia me heló la sangre. Una niña que estaba en primer grado fue secuestrada, abusada y despojada de su vida. La policía detuvo a un hombre llamado Scott Roscoe, y en el noticiero mostraron su foto. Era el mismo tipo que vi en aquel bosque. Fue un recuerdo que me quedó grabado por siempre, como el día en que sentí que algo muy oscuro me observaba desde las sombras. Historia 25. Tenía 14 años y estaba solo en casa alrededor de las 10 de la noche, porque mi mamá había salido a recoger a mi hermana del trabajo. Justo cuando ella se fue, yo estaba en el garaje trabajando, así que dejó la puerta abierta y la luz encendida. Mientras ella no estaba, escuché un golpe fuerte en la puerta principal. Pregunté quién era y un hombre respondió que era un policía. Aunque vestía una sudadera marrón con capucha y su rostro tenía un brillo aceitoso que me causó inquietud. Yo, siendo un niño ingenuo y respetuoso con la autoridad, abrí la puerta de todas maneras. Él me comentó que pasaba por el vecindario y le preocupaba ver la puerta del garaje abierta a esa hora. Mientras hablaba, sus ojos recorrían mi entorno con rapidez, como si buscara algo más allá de las palabras. Sentí un frío en el estómago, una sensación de peligro latente, y le respondí. Ah, bueno, mi papá está en el baño ahorita, le voy a avisar cuando salga. Pero mi padre ni siquiera estaba en la casa, él vivía al otro lado de la ciudad. El supuesto policía me clavó la mirada por un largo instante, evaluando si le decía la verdad. Finalmente dijo, está bien, que tengas buena noche, y enseguida cerré y aseguré la puerta. Corrí hacia la que conecta la casa con el garaje para verificar que también estuviera bien cerrada. Me quedé paralizado de miedo, con el corazón encogido, rezando para que mi mamá regresara pronto. Parte de mi terror tenía que ver con que vivíamos cerca de unas vías del tren, y en ese momento rondaba por la zona un hombre peligroso, conocido en la comunidad como el asesino de las vías. Imaginen cómo se encendió mi miedo en aquella noche. Historia 26. Cuando tenía 5 años, salí a caminar por la mañana con mi mamá y mi abuela. Al regresar a casa, me adelanté un poco más rápido, y entonces un auto se detuvo cerca de mí. El hombre que estaba dentro no mostraba ninguna expresión, pero sus ojos estaban fijos completamente en mí. Me quedé inmóvil, sintiendo que algo no estaba bien, y miré hacia atrás, donde vi a mi mamá acercándose trotando mientras presenciaba toda la escena. De repente, el auto arrancó a toda velocidad, y mi mamá me tomó rápidamente llevándome al interior de la casa.
Desde adentro, vimos cómo ese mismo auto daba la vuelta a la cuadra y avanzaba lentamente por la calle otra vez. Mi mamá llamó a la policía y yo me quedé con ellos para dar mi versión. Resultó que ese hombre estaba siendo buscado por varios ataques y asesinatos de niñas de mi edad. Historia 27. Había una mujer sin hogar, que parecía tener problemas mentales en el metro. Se hablaba sola, como si estuviera recitando hechizos o maldiciones. De repente se fijó en mí y me preguntó dónde estaba su dinero, acercándose cada vez más. Ella seguía insistiendo, y yo, aunque intentaba ignorarla, estaba paralizado y con mucho miedo, sin poder moverme. En un momento, se inclinó tanto que casi nos rozaban las narices. Yo desvié la mirada al costado, pero ella solo me fulminaba con la mirada, respirando con dificultad y mostrando una sonrisa amenazante. Ese instante pareció durar horas, hasta que alguien finalmente la interrumpió, dándole dinero y pidiéndole que me dejara en paz. Pero esto solo pareció enfurecerla aún más. Empezó a gritar que yo era su hermana, que le debía dinero, que la había traicionado y que no podía confiar en mí. Mientras lanzaba esas acusaciones, caminaba en círculos señalándome, se acercaba, me miraba fijamente y decía que quería mi bebida, hasta llegó a tocarla. En una de las estaciones, un pasajero decidió avisarle al conductor del metro, pero el tipo solo miró a la cámara y no hizo nada. No sé cómo ni por qué, pero ese día aproveché una pausa un poco más larga en la estación y, con la mujer distraída, simplemente decidí salir corriendo para alejarme de esa situación. Increíble a lo que puede llegar la gente, ¿verdad? Gracias por acompañarme en este viaje. Más que un canal, esto es un punto de encuentro para mentes curiosas. Únete a nuestra comunidad de secretos de Reddit, solo tienes que suscribirte. Regálame un like si te sorprendió alguna historia y comparte tu opinión abajo. Bienvenido al club. Nos vemos en el siguiente secreto.